Y como cada miércoles a esta hora abrimos nuestro mirador en Radio Torre Pacheco y ya contamos en directo con Miguel Galindo. Buenos días, Miguel. Buenos días. Bien, ¿no? Bien. Estupendo, ya con el verano aquí encima. Desgraciadamente. Sí. Porque nos viene un verano. Sí, nos viene ya... Oh. Ya viene apretando fuerte. No, pues fíjate, Sí. si apenas empezar el verano y fíjate lo que tenemos, pues lo que venga después. Bueno, en pero fin. no nos adelantemos tanto porque entonces nos deprimimos pensando en el calor que nos viene y vamos a conocer o recordar el título del artículo que nos vas a leer a continuación. Cada cual mire y vea. Exacto. Cada cual mire, vea y compare. O sea, estamos hablando de un vulgar verano y lo que vamos a hablar ahora no tiene nada que ver. Hace la friolera de 13.800 millones de años, mes arriba, mes abajo, que se puso la primera piedra del macroedificio en el que estamos y vivimos. Repito, 13.800 millones de años. Y estamos hablando de un verano. Fue el principio del Big Bang con el que nos ilustró Stephen Hawking. Y la datación se ha podido hacer gracias a la radiación de fondo, que así llaman los astrofísicos a las microondas que aún nos llegan de esa explosión primigenia. Usted si quiere puede verla. ¿Cómo? Pues es esa nieve de fondo que capta el televisor. Esa es la radiación del principio de todo. Él, y vuelvo a insistir, otra vez más, no se refirió, me refiero a Hawking, claro, no se refirió al antes de, sino al después de. Él no indica nada sobre el arquitecto o el maestro de obra de aquello, ni con el tajo que contaba o no contaba, ni siquiera con los medios de que pudiera disponer. Eso, como decía Willy Wilder, pertenece a otra película. Pero el caso es que se tomó su tiempo. Despacio y buena letra tuvo que decirse a sí mismo y a sus arcontes, o quienes fueran que fuesen. Lo digo porque si el ser humano, como epítome de la creación, apareció hace 300.000 años, resulta que arrimar y levantar todo el andamiaje y la argamasa y el cemento, según los planos que hubiera establecido, le llevó la friolera de 13.799.700 millones de años, más o menos. Quiero decir que no se dio mucha prisa en entregar el piso al hombre. Una semana larga según el Génesis, pero con días de casi 2.000 millones de años cada uno. Intenten pensarlo, Y eso por hacerles un cálculo redondo. Todo ese tinglado, para luego, al cabo de los eones, aterricemos por aquí. Vivamos cerca de un misérrimo siglo, exagerando, y nos larguemos con el mismo viento fresco que nos trajo. O sea, unos cuantos segundos si lo comparamos con la magnitud que ha tardado esto en construirse para que nosotros lleguemos como los últimos piojos y pongamos todo el tinglado en peligro. Naturalmente, estoy hablando de nuestra casa, entre comillas, pero es que nuestra casa afecta a la galaxia, al sistema solar, al universo y al cosmos entero.
por el simple hecho de ser parte de un todo. Por eso no me encaja, o me encaja mal, o todavía no sé, pero la explicación simplista de las religiones de guardia con sus iglesias acomodadas al pastoreo de los creyentes. Se queda escaso, corto, pobre de miras, falto de lógica y hasta de sentido común, si me apuntan. Algo más tiene que haber que se nos oculta sistemáticamente en beneficio de un modelo curial que se ejerce tan ricamente de pastores de un ganado que no se entera de la misa la media. Las iglesias son cortes de poder que manejan todo el tinglado de las religiones, pero solo puede haber una sola y única explicación que reúna todas las teselas del puzzle en también una sola y única obra. Ellos mismos reconocen que el diablo es el agente que divide. Pues bien, que se aplique en el cuento ellas mismas, ya que todas están divididas en docenas de confesiones diferentes, distintas y distantes. A lo mejor, o a lo peor, el enredador es el mejor agente de esas comunidades que se llaman verdaderas a sí mismas y falsas a las demás. La católica ha tenido en la ciencia el nido ideal para situar a Satanás. Todo lo que era científico era satánico. Lo que pasa es que ese cuento a estas alturas del cotarro ya no cuela. O cuela poco, muy poco. Así que volvamos los ojos a esa ciencia que no es estática como la religión y que cada día amplía nuestros conocimientos, a la vez que no tiene empalago en corregirse a sí misma en su continuo avance, cuando se equivoca. Hace unos días, en un programa cultural de televisión, un antropólogo hablaba de un reciente descubrimiento. Es muy nuevo, de este pasado año. Parece ser que las comunidades neandertales, aquí tenemos unos restos en nuestro pueblo, se habían fusionado con sapiens más avanzados. Pero lo relevante es que lo habían hecho a través, casi que exclusivamente, de sapiens femeninas. Dicho de otra manera, la evolución en la especie humana fue a través de la mujer, no a través del hombre. La explicación reside en las mitocondrias, por si quieren ustedes darse por enterados. Son unos orgánulos celulares que solo se transmiten a través de la madre, no del padre. Lo siento, pero así son las cosas. Gol del feminismo al machismo. La sapiens mujer mejoró mucho al neandertal macho, más de obrar y actuar con la tranca que en la cosa de pensar y mejorar la intelectualidad humana. Cosas veredes, amigo Sancho, decía don Alonso Quijano. A lo mejor eso explica la mayor receptividad de Eva a la sugerencia del bicho de la manzana. Y el cuento empieza a contarse de otra forma más racional y adecuada. ¿Quién sabe? Posteriormente, en El País de 16 de abril, me tropiezo con una cabecera de investigación. El País semanalmente dedica unas hojitas para la investigación y para la ciencia. Y dice así: los bebés neandertales se desarrollaban más rápido que los humanos actuales. Eso encaja como consecuencia de lo descubierto anteriormente.
cuando se mezclaron hembras sapiens con machos neandertales, su genética adelantó el desarrollo de la especie. Más adelante, asevera el informe, el estudio muestra que las dos especies tenían ritmos de crecimiento diferentes en sus primeros años de vida. En la recreación científica que se hace antropológicamente de la pareja hombre neandertal y mujer sapiens, mueve a risa. Ella es mucho más alta y estilizada que él y le saca un par de cabezas al mono retaco de su hombre. Es que viene la reproducción gráfica en ese informe. Esta cuestión no está sacada de contexto en modo alguno. Es tan solo que el relato nos ha sido cambiado y lo hemos aceptado. Por ejemplo, a la ciencia le da lo mismo que la costilla viniera de unos o de otras, pero a la misoginia de los autores de aquel Génesis y de los posteriores patriarcas, e incluso de nosotros mismos, no podía permitirse un predominio de lo femenino sobre lo masculino bajo ninguna forma, ni bajo ningún concepto. Un Yahvé con una semanica corta, poniéndose un día de descanso y colocando a la vez a la mujer en su sitio, en lo más conveniente y apropiado. Y así se hizo. Y así mismo se hizo creer. A hombres y mujeres, a niños y ancianos, a los que vienen de paso y a los que se van por su peso. Pero a mí no me expliquen por qué. Para un visto y no visto, esto me estaba esperando 14.000 millones de años, que se dice pronto, para luego vivir 4 días con pasado mañana. Aguardo pacientemente a que la ciencia algún día me lo pueda explicar. Si no, me voy antes por el mismo sitio y la misma gatera por donde he venido. Vamos, digo yo. Bueno, cada cual mire y vea el artículo que nos acaba de leer Miguel Galindo y ahora conocemos los comentarios. El de María dice así: nada menos que casi 14.000 millones de años, que se dice pronto. Hoy en día eso es científicamente constatable. Lo que no entiendo es la presencia del ser humano, que no llegamos al siglo de nuestra edad. ¿Qué pintamos en esa inmensidad? Eso mismo es lo que me pregunto yo. ¿Sí? O sea, es que si pensamos, después de escucharlo, y ponemos 14.000 millones de años en un papel, vamos, nos falta papel para poner los ceros. 14.000 millones de años. Y entonces, resulta que el ser humano viene con 300.000 millones a sus espaldas. O sea, apareció hace 300.000 años. Si dividimos 300.000 millones, o sea, 300.000 años entre 14.000 millones de años, veremos que es una nada. Una nada. Pero es que encima de esos cortos 300.000 años, un humano, ¿qué duramos? 100 años. Siendo muy generoso. Claro. Entonces, mi pregunta es, para tan poco tiempo, ¿qué puñetas hacemos aquí? Pero no cabe duda de que algo haremos porque aquí estamos. Sí, está claro. Comentario de Mondovilio. Este de esta semana es de muy alto nivel, amigo mío. De tus lectores y seguidores dudo que sean muchos los que sepan qué son los arcontes que nombras en tu segundo párrafo. Pero ¿sabes qué te digo? Que hoy se puede buscar la respuesta de muchas formas. Y eso maneras. También es cultura. Sí, eso es cultura. Y eso, lo que pasa es que hoy es facilísimo. Los arcontes que dice Miguel, bueno, eso viene de la gnosis. Lo digo ya de paso. Viene de la gnosis. Pero, ¿arcontes qué es? Pues bueno, oye, búscalo, moléstate, claro. Pero verás cómo lo encuentres.
Ajá. Porque hoy tenemos eso de bueno. Sí, que lo encontramos todo que encontramos. Entonces, pero es que ya no nos molestamos ni de eso, solamente buscamos el botellón del verano a ver dónde se va a hacer. O sea, el problema es ese, el problema es la falta de interés por el conocimiento. Pero el conocimiento hoy no es ningún problema. Quien no es sabio, entre comillas, es porque no quiere. Uh-huh. Comentario de Monse. Menos mal que para este tengo a Mundo. Si yo digo mi familia de origen que un día de la Biblia equivale a 2.000 millones de años, me tachan de loca para arriba. No sé ni cómo explica esto la Iglesia hoy, si es que llega a explicarlo, pero está claro que desconocemos más de lo que sabemos. No, vamos a ver, la Iglesia simplemente guarda silencio. Ha sido, en esta cuestión, ha sido sobrepasada por la ciencia. Y ya los teólogos más avanzados ya dicen que un día del Génesis son miles de millones de años dentro de la creación. En el momento en que Stephen Hawking colocó su teoría del Big Bang, el principio de todo, que yo no creo que fuera el principio de todo, sino de casi todo. Hubo un principio antes del principio, pero en el momento en que llegó este hombre, formuló su teoría y luego se demostró, posteriormente, gracias a esas partículas de microondas que yo cito, se demostró y se midió, lógicamente a partir de ahí la Iglesia cerró su santo pico y ahora pues intenta buscarle una explicación. Eso es todo. Comentario de Fernando que tiene un poco, está relacionado con lo que acabas de decir. Soy un estudiante de seminario. Hombre. Hoy puedo decirte que la Iglesia admite esas diferencias, si bien con reservas. En el fondo reconoce que para Dios el tiempo no existe y ya es bastante. Pero es que no es lo mismo la fe que la ciencia. Claro, pero es que eso ya lo dijo Einstein, antes que Stephen Hawking. O sea, lo dijo Einstein en su teoría de la relatividad. El tiempo como tal, no existe en la eternidad. Simplemente existe para nosotros nada más. No existe. Luego, si achacamos la eternidad al concepto de Dios, significa que para Dios el tiempo no existe. Nosotros lo mediremos por cientos de miles de millones de años, vale, de acuerdo. Pero claro, medido con nuestra forma de calcular el tiempo. Así es como se entiende, o se debe de entender. Comentario de Mercé. Aquella tía abuela me contaba que el Antiguo Testamento era un cuento para explicar lo inexplicable y que solo me fijara en el mensaje del Nuevo Testamento. Ahora veo que la ciencia, esa física cuántica que tú tanto citas, es la que intenta explicar hasta dónde va siendo explicable. Exactamente. O sea, la ciencia cuántica actual está actuando, pues, no sé cómo decirlo, pero está actuando de traductora al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no se puede creer literalmente como se dice. Eso es un cuento, pero si uno se molesta en hacer comparativas con los últimos elementos de la física cuántica, pues empieza a encajar piececitas y empieza uno a darse cuenta de que... Pero en fin, lo que tú dices, nosotros, nuestra evolución está centrada en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Centrémonos en el Nuevo Testamento, que es la lección única que nos dio Jesús el Cristo. Eso es lo que tenemos que ver. Lo otro, hombre, pues para estar ilustrado está muy bien. Pero nuestro interés se basa en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia admite el Antiguo,
no es ni más ni menos que está pagando el rédito que le debe de heredar una religión judía. Que no se nos olvide. Comentario de Juan. Efectivamente, el ser humano apareció en este planeta hace unos 300.000 años, que tampoco es poco. Eso lo estudia la antropología, que es la rama de la ciencia que se ocupa de eso. Sin embargo, en ese espacio de tiempo es donde se da la famosa teoría de Darwin sobre la evolución de las especies, incluido el hombre. La Iglesia calla. Se calla como cayó con el Big Bang, lógicamente. Y como cayó con Darwin, mucho antes, 300 años, tanto no, sí, unos 300 años antes, que dio la vuelta al mundo y elaboró su teoría de la evolución de las especies, que está admitida prácticamente por todas las cátedras, y la Iglesia aún sigue poniendo pegue. Pero claro, es que eso le destroza, precisamente lo que le destroza es el relato del Antiguo Testamento. Y algunas veces yo me pregunto, ¿esta Iglesia es católica o es judía? Porque el Antiguo Testamento es una cosa, y el Nuevo Testamento es otra cosa casi que totalmente distinta, pero sí más importante. Entonces, que sigamos haciendo la contra a Darwin, porque resulta que el Antiguo Testamento dice que Dios así los crió. Vamos a ver, por favor, ya está bien de cuento. Eso tiene una explicación científica perfectamente plausible. Yo creo que la he traído aquí en alguna que otra ocasión. Siguiente comentario, es de Lidia. Para ser el último de la temporada, casi que es un castillo de fuegos artificiales. Según mi opinión, claro. El de hoy es de cultura pura y dura, y un conocimiento muy interesante, por lo menos para mí. Si puedo votar para cuando empieces de nuevo, voto porque sean de esta misma naturaleza. Pues lo intentaré, pero es que es cierto, como ha dicho Mondo al principio, no muchos quieren este nivel, ni desean esta cota. Pero en fin, abandonar este camino no lo voy a abandonar, o sea, eso te lo prometo. Bueno, pues muy bien. Comentario de Enrique. Yo siempre me he preguntado qué pinta la figura del diablo en todo este constructo. Hay religiones que le dan forma casi humana, hay filosofías que lo limitan a una simple percepción de las cosas, un tema que te invito a tocar cuando lo estimes oportuno. Creo que lo he tocado en alguna ocasión, pero ahora te lo voy a resumir en 4 palabras. El retrato más antiguo dentro de la religión del demonio es el que divide. El que divide. O sea, en un intento de decir que, pues eso, que dividió a la creación de Dios. Bien, pero es que resulta que nosotros vivimos en una dimensión donde todo se divide. Porque ahí está el bien y el mal. Podemos achacarlo al diablo, pero ahí está también la bondad y el odio, ahí está también el calor y la frialdad, ahí está también la luz y la oscuridad, ahí está, y bueno, me puedo tirar así hasta mañana. Luego vivimos en un mundo de división. Entonces yo pregunto, por encima de lo demás y con todos mis respetos a todo el mundo, ese demonio que dicen, en realidad, ¿qué es? ¿Es un enemigo o es un colaborador? Ahí queda. Y ahí lo dejo, cada uno que piense lo que quiera. Comentario de Celeste.
Soy del grupo Rincón Literario de Chile, de donde se te ha otorgado una mención de los 10 autores más leídos. Me encargan que te comunique de que de todos los de esta temática nos lo envíes, que sacarán publicados, o sea que serán publicados por nuestra corporación. Son de gran interés y conocimiento. Pues muchas gracias, Celeste. Es Celeste, ¿no? Celeste, sí. Muchas gracias. Hombre, vamos a ver, yo la verdad es que al mundo sudamericano, o hispánico, como queramos llamarlo, de las letras, la verdad es que le estoy agradecidísimo. O sea, esta es la segunda mención ya que se me da de aquellas tierras. Y la verdad, eso a mí me enorgullece y me entristece. Porque claro, si comparo vuestro nivel de vida con el nuestro y vuestro nivel intelectual con el nuestro, no encaja. Estamos totalmente... Y eso, pues, de alguna forma, pues me apena bastante. Pero me alegro mucho y te doy las gracias. Y sí, procuraré hacer alguna más, no te preocupes. Comentario de Gabriel. Uno que es una autoridad en la materia y que tú conoces muy bien es, a ver si lo pronuncio bien, Teilhard de Chardin. Ah, Teilhard de Chardin, claro. Jesuita y antropólogo. Sí. Tú lo has citado mucho durante un tiempo. Sí. Es la comunión de la ciencia con la religión. ¿A que sí? Exactamente. O sea, este hombre es sacerdote sacerdote jesuita. La mayor parte de su tiempo estuvo en China. Sacerdote, vivió la Primera Guerra Mundial como cura de armas. Y la verdad es que este hombre está apartado de la enseñanza en los institutos, no sé por qué razón, pero es un gran pecado. Porque este hombre precisamente une, como antropólogo y científico, une la ciencia a su religión como sacerdote jesuita. Y ahí es el nexo de unión. Por eso no es raro que en su época, estoy hablando después de la Primera Guerra Mundial, estoy hablando de un término entre guerras, en su época la Iglesia lo mandó a China para callarlo y para que no se escuchara. Me lo explico perfectamente, pero sus obras todavía andan por ahí. Sus libros todavía están, se pueden buscar y encontrar. Yo los recomiendo seria y sinceramente. Comentario de Teresa. El artículo que citas del País lo he leído y resulta muy interesante saber que los neandertales evolucionaron con una mayor rapidez que los humanos de hoy en día. Es algo así como el efecto bola de nieve. Y debe tener un propósito, aunque no una explicación, ¿verdad? Hombre, la explicación, si tiene un propósito, debe tener una explicación, pero no siempre se la encontramos. Lo que está claro es que según estos últimos descubrimientos, los neandertales, como tú bien dices, evolucionaron muy rápidamente gracias a las mujeres sapiens. Se cruzaron con mujeres sapiens que intelectualmente estaban más desarrolladas y ahí se produjo un salto evolutivo. Eso, vamos a ver, eso tiene muy pocos años en que se ha demostrado y eso es así. Luego Darwin llevaba razón. Las especies evolucionan desde que vienen a este mundo. Y son saltos evolutivos. Y ahora se sabe, pues eso, que el famoso neandertal, pues es neandertal gracias a la mujer sapiens. ¿Nos guste o no nos guste? Sí, está claro. Fue así, lo han demostrado. Y comentario de Ricardo, este es el último. Colecciono todos tus artículos que tocan Génesis y la Biblia comparándolos con los avances científicos actuales. Hacía algún tiempo que no los hacías y son de agradecer.
te animo a seguir en este camino. Bueno, ya tienes otra persona que te pide que los Sí, sean de esta temática. es la tercera persona, o sea que quiere decir que un poco menos de una tercera parte, un 30%, están por bueno, estos, sí. Es un porcentaje muy respetable, por pocos que sean. Y bueno, pues eso me compromete a seguir con esto, con esta línea pues nada, prometido queda. Bueno, pues aquí están los comentarios de este artículo, cada cual mire y vea. Y Miguel, hoy es el último programa de la temporada, es como que te damos las vacaciones, como las vacaciones del cole, ¿no? Exactamente, las vacaciones. Ahora pasaré a por la nota, vale, la gerencia. Ahora te daremos las calificaciones. Exactamente. Habré aprobado, digo yo. No te lo puedo decir aquí. Aunque sean 5. No, ya te lo digo fuera antes. Es que lo necesito hacer nota para la universidad de la vida. Claro. Bueno, siempre en estos momentos cuando te agradezco que hayas estado aquí y digo, bueno, para la semana que viene tenemos el artículo tal, lo voy a decir, pero este artículo va a ser para más adelante. Este artículo va a ser para más adelante, claro, si no sale algo más importante. Podría ser. ¿Se entiende? Porque entonces, este sería el título del artículo más probable para la nueva temporada. Exactamente. Que será en octubre, después de las fiestas. Pasadas las fiestas. El título, Espacio-Tiempo. Espacio-Tiempo. He hablado varias... Está relacionado, ¿no?, con lo de hoy, más o menos. Tiene cierta... Sí, tiene cierta relación. De espacio-tiempo... Pasa como con las peticiones de hoy, ¿no? Espacio-tiempo es un tema recurrente que me lo han pedido muchas veces y me lo siguen pidiendo. Y yo cada vez intento mirarlo desde una perspectiva distinta, por no repetir. Entonces, bueno, pues este es uno de las últimas. Bueno, pues... Dicho queda. Ahí queda ese adelanto, probable adelanto para el siguiente programa, para la nueva temporada. Y Miguel, como siempre, gracias por estar aquí en Radio Torre Pacheco. En absoluto, las gracias a vosotros. Y que tengas un buen verano. Pues lo mismo os digo, que disfrutéis del verano mejor que no que el verano disfrute de vosotros. Eso ya me lo explicas luego. No, está muy claro. Mejor que disfrutemos del verano, está claro. Bueno, pues hasta el próximo programa. La próxima ocasión. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.